Que Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición es acercarnos al Señor una vez más a través de su palabra. Y vamos a orar y a pedirle a Dios que hoy hable a nuestros corazones y que seamos transformados por su poder. Pidamos todos al Señor que descienda su unción, su gracia, su favor sobre nuestras vidas para que podamos entender y comprender el propósito que Dios tiene para nosotros. Oremos. Padre bendito, Dios de misericordia, hoy te damos gracias, Señor, por estar una vez más delante de ti. Te pedimos y te suplicamos, Señor, que hables a nuestro corazón, que nos llenes de tu presencia y de tu palabra, Señor, y que transformes nuestras vidas para siempre. Te lo suplicamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues, amados, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema que el Señor ha puesto en mi corazón y es en relación al espíritu de temor. La palabra de Dios nos habla en el libro de Isaías, capítulo 11 y versículo 2, que Dios nos ha dado un espíritu de temor de Jehová o temor de Dios. Ese es el temor bueno, es un temor reverente, es el temor que Dios pone en nosotros hacia Él. Ese temor es amor, ¿verdad? Ese es el amor que nosotros tenemos hacia nuestro Dios para no ofenderlo. Ese temor es bueno, ese temor es positivo. Pero en esta oportunidad no nos vamos a centrar en ese tipo de temor, sino que nos vamos a centrar en el espíritu de temor. Lo que estamos viendo acá no es solamente un temor normal o necesario que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. El temor es importante porque el temor sirve para que nosotros no pasemos por situaciones de riesgo en nuestra vida, para que no abusemos de la bendición que Dios nos ha dado y entonces nosotros tengamos un límite. Si no tenemos ese límite, tal vez si no tuviéramos temor, póngase, subimos a un edificio y nos tiraríamos del edificio porque no sentiríamos ningún tipo de temor. Pero el Señor ha puesto ese temor en nosotros para preservación. Pero fíjese usted, digamos, eso es el temor normal. Pero cuando hablamos de un espíritu de temor, ya estamos hablando una cosa distinta. A algunos de nosotros viene el espíritu de temor y nos quiere detener. Una de las cosas que hace el espíritu de temor es paralizarnos para que nosotros no alcancemos la bendición que Dios tiene para nosotros. La palabra del Señor dice que Él tiene planes de bien para nosotros. Y fíjese usted que el enemigo siempre está tratando de decirnos: te va a ir mal en el futuro, esto va a sucederte, esto va a sucederte, esto va a sucederte. Y nosotros nos inhibimos de hacer muchas cosas por eso. Hay muchos tipos de temor. Temor a la muerte, temor al futuro, pero uno de los temores que más nos paraliza es el temor al hombre. Y en este tiempo yo he observado cómo es que el temor al hombre es una de las cosas que más afecta a la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros debemos de saber que Dios no nos dio ese temor para el hombre, sino que para Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre, sí, lo entiendo y eso es lo que dice la palabra, pero también la palabra de Dios dice, miren Proverbios capítulo 28 y versículo 1, el impío huye sin que nadie lo persiga, mas los justos están confiados como un león. La palabra de Dios nos habla aquí de los impíos, de los malvados, de aquellos que están haciendo constantemente mal. Entonces ellos tienen una razón de temer, mas los justos están confiados como un león. ¿Se imagina usted cómo está un león? Un león duerme confiadamente porque sabe que tiene poder para destruir. Es más, todos los animales de la selva le tienen temor al león. Tienen temor de que se les acerque porque saben que es muy poderoso. Entonces, a nosotros
nos cubre el león de la tribu de Judá. Pero también está la otra cara de la moneda, ¿verdad? Digámoslo así, que es el león, nuestro enemigo, que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces, Satanás, ¿verdad?, se disfraza de ángel de luz y está tratando de manejar y manipularnos a través del temor. Una de las cosas que sucede con el espíritu de temor es que es manipulante, es que tiene un espíritu de control, es decir, si tú no haces esto, si tú no haces aquello, te va a pasar aquella otra cosa. Entonces, nosotros tenemos que saber que nuestra confianza debe de estar puesta en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no somos impíos. ¿O somos impíos nosotros? Impíos quiere decir que no tenemos temor de Dios. Pero nosotros tenemos temor de Dios. Nosotros somos responsables en nuestro corazón de amar y de servir a nuestro Dios. Entonces nuestro corazón debe de estar en paz. Tiene que tener la confianza que el Señor está con nosotros. Yo he visto en este tiempo incluso ministros manipulando al pueblo de Dios a través del temor. Si tú no estás bajo mi cobertura, si tú no estás en esta cobertura, tú vas a recibir una maldición. Te va a ir mal en el futuro. Y eso no lo debemos de creer, porque eso no viene de Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino que nos ha dado un espíritu de amor y de temor y de dominio propio, para entender las cosas que vienen de Dios. No te dejes poner temor del hombre, sino que teme al Señor tu Dios. Sigamos adelante. La palabra dice en el Salmo capítulo 27 y versículo 1, Salmo de David: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mire lo que dice. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿Quién es el que te bendice a ti? ¿Dios o el hombre? Salmo de David: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Mire lo que dice David. David dice: yo estaba confiado, yo sabía que el Señor estaba conmigo. Entonces Él hizo que cuando los malhechores vinieran en contra mía, querían devorarme, querían quitarme la bendición, y entonces mis adversarios y mis enemigos tropezaron y cayeron. Gloria al Señor por eso. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Gloria a Dios por esta palabra, amado hermano. Yo no sé si usted siente la bendición del Señor en su corazón a través de las palabras que el Señor le está diciendo. Aunque venga un ejército contra mí, no temeré mal alguno. La palabra de Dios dice que el que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, dice ahí la palabra que mire, que aunque vengan el león y el escorpión y lo que sea, nada nos va a hacer daño. No, porque el Señor nos está guardando. ¿Cree usted que el Señor le está guardando en este día? Por supuesto que el Señor le está guardando. La palabra de Dios nos habla de algunos casos de hombres que tuvieron temor, y uno de los temores más grandes que nosotros tenemos es a actuar, a hacer. Preferimos inhibirnos de hacer. Desde niños, ¿verdad?, nos enseñaron a estar callados. Los niños no pueden hablar, mientras que los adultos hablan, los niños se callan. Pero creo que con el tiempo eso ha ido cambiando. Y también a nosotros se nos ha dado la oportunidad de poder hablar, de externar nuestra opinión sin temer.
¿Cuáles son los tipos, digamos, de abandono, de temores más normales? El temor al abandono, el temor al rechazo, el temor al fracaso, el temor a la crítica, por ejemplo, ¿verdad? El temor al futuro, como le decía. Esas son de los temores que hay en nuestro corazón. Y el Señor quiere que hoy afirmemos nuestros corazones en Él. Y fíjese usted que el temor en nosotros es una manifestación del desamparo, del sentirnos que estamos solos, que somos impotentes, que no podemos hacer algo. Entonces el Señor viene y hoy ministra nuestro corazón para decirnos: tú no estás solo, tú no estás sola, el Señor está contigo, el Señor está fortaleciendo hoy nuestro ser interior, sabiendo que Él tiene el control. Nosotros no podemos tener el control de las cosas. A veces nosotros queremos controlar la situación. Por ejemplo, en esta etapa que nos ha tocado vivir, ¿verdad? En cuanto a la pandemia, nosotros no podemos tener el control de ese virus. Quisiéramos tener una llave, ¿verdad? Y abrir o cerrar esa llave. Pero como no podemos hacerlo, nuestro corazón tiene que estar centrado en el Señor y decir: Señor, yo no puedo controlar esta situación, yo no puedo controlar lo que está sucediendo, pero tú tienes el control de mi vida. Usted le ha dado su vida al Señor, usted ha entregado su vida al Señor, entonces su vida no le pertenece a usted, su vida le pertenece al Señor. Y el Señor, como le decía hace un momento, tiene planes de bien para nosotros, no de calamidad. Si nos toca, hermanos, si nos toca que el Señor nos lleve a su presencia, pues gloria a Dios, es el tiempo y nosotros no debemos de estar temiendo, ay sí, que esto puede suceder o que no puede suceder, sino que simplemente saber que su mano de amor y de misericordia está sobre nosotros. Fíjese que uno de los casos de temor lo tuvo Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés, hermano, Moisés se hizo de todas maneras para quitarse la responsabilidad que el Señor le había dado. Y dice en la Biblia de lenguaje sencillo, en Hechos capítulo 7 y versículo 29 en adelante, dice: al oír eso, Moisés huyó de Egipto tan pronto como pudo. Entonces está hablando de cuando Moisés mató al egipcio, ¿verdad? Y cuando la cosa se supo, pues Moisés tuvo temor de que lo mataran. Y entonces Moisés huyó. Fíjese que yo veo que Moisés tenía en su corazón esa situación que se había manifestado en él debido probablemente desde su niñez al desamparo que él había sentido cuando su madre y sus hermanos lo dejaron, ¿verdad?, ir en el Nilo. Entonces el hecho de que Moisés se sintiera solo, que no tuviera el respaldo de su familia, aunque fuera por un momento, eso produjo en él un tipo de trauma que se mantuvo durante toda su vida. Y entonces, al oír Moisés lo que había sucedido, que ya se sabía que él había matado a un egipcio, Moisés huyó de Egipto tan pronto como pudo y se fue a vivir a Madián. En ese país vivió como extranjero y ahí nacieron sus 2 hijos. Pasaron 40 años. Mire, cuando Moisés sale de Egipto tenía 40 años. Entonces pasan 40 años en el desierto. Y dice, pasaron 40 años, pero un día en que Moisés estaba en el desierto, cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció entre un arbusto que ardía en llamas. ¡Qué interesante! Moisés tuvo mucho miedo. Mire, lo que Moisés sintió al ver eso, al ver que la zarza ardía y no se consumía, eso le causó miedo a Moisés.
Entonces dice, Moisés tuvo mucho miedo, pero se acercó para ver mejor qué pasaba. Entonces, Moisés tuvo temor de ver lo que estaba sucediendo, pero se sobrepuso, ¿verdad?, para ver qué era lo que estaba sucediendo. Y entonces Dios con voz muy fuerte le dijo, yo soy el Dios de tus antepasados. Qué tremendo que Dios nos hablara así a nosotros, hermano, el día de hoy. Yo sé que Dios lo hace. Yo sé que Dios puede hablar. Incluso en algunas oportunidades pues he tenido el sentir de oír la voz del Señor. Y entonces dice, Moisés tuvo miedo, pero se acercó para ver mejor lo que pasaba. Entonces Dios con voz muy fuerte le dijo, yo soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés empezó a temblar y ya no se atrevió a mirar más. ¿Se puede imaginar eso? Qué sobrecogedora es la presencia del Señor, que Moisés estaba temblando. Pero Dios le dijo, quítate las sandalias porque estás en mi presencia. Yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho porque los egipcios lo han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda. Por eso he venido a librarlos del poder del egipcio. Mire, hermano, mire qué impresionante este pasaje. Que el Señor escuchara, aquí no dice los lamentos del pueblo. Aquí dice, mire, yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho porque los egipcios lo han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda. Entonces, amados, este es un tiempo de gritar al Señor, de decirle, Señor, aquí estamos, necesitamos tu mano. Quita este azote de en medio de nosotros, quita esta pandemia de nosotros, quita esta enfermedad de nuestras vidas. Y hermano, dice la palabra que el Señor escuchó los gritos pidiendo ayuda. Por eso, dijo el Señor, he venido a librarlos del poder de los egipcios. Y así que prepárate, pues voy a mandarte a Egipto. Entonces, imagínese Moisés, hermano, había salido huyendo hacía 40 años de Egipto. Y ahora el Señor le dice, pues mira, vas a tener que regresar a Egipto, vas a tener que regresar a enfrentarte a tus temores. ¡Wow! Hermano, qué tremendo es eso. Mire, yo lo he pasado porque hay cosas que a uno le afectan en la vida. He tenido momentos en que hay temor en mi vida de tomar ciertas decisiones, de hacer ciertas cosas. Y entonces, hermano, el Señor ha estado conmigo y el Señor me dijo también, mire, no es que yo sea Moisés ni me crea más que cualquiera, no, hermano, sino que lo que pasa es que Dios es misericordioso y Él tiene misericordia del que tiene misericordia. Y entonces dice, así que prepárate, pues voy a mandarte a Egipto. Imagínese, prepárate porque te voy a mandar a Egipto. Te voy a dar unas vacaciones en Egipto. Hermano, qué difícil, ¿verdad? Que la prueba que el Señor le ponía a su profeta, al hombre de Dios, al varón de Dios, al escogido de Dios, al hombre que Dios había llamado para ser su representante en esta tierra. Entonces dice 7:35 de Hechos, los israelitas rechazaron a Moisés y le dijeron, imagínense
que Moisés, hermano, no había estado durante 40 años con la gente de Israel. Y cuando regresa, lo rechazan, hermano. Los israelitas rechazaron a Moisés y le dijeron: ¿quién te ha dicho que tú eres nuestro jefe o nuestro juez? Pero Dios mismo lo convirtió en jefe y libertador de su pueblo. Gloria al Señor, hermano. Mire, aquel Moisés temeroso, dice la palabra que no fue el hombre quien lo convirtió en jefe o en juez del pueblo, sino que fue el Señor el que llamó a Moisés para cumplir con el propósito que Dios tenía para su vida. Entonces yo le debo de decir a usted que hay cosas que usted tiene que hacer, hay cosas que usted no se ha atrevido a hacer. Tal vez necesita empezar un negocio y dice: ay, no voy a empezar este negocio porque ciertamente en este tiempo me va a ir mal todo. Pero hermano, este es nuestro tiempo, este es el tiempo que el Señor nos ha dado, y entonces nosotros tenemos que ser sabios y entendidos que si este es el tiempo que el Señor tiene para nosotros, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Fíjese usted que el espíritu de temor, dice la palabra que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Entonces, exactamente ese es el trabajo del espíritu de temor. El espíritu de temor viene sobre nosotros para robarnos nuestra bendición en la vida. Si nosotros tenemos un trabajo, ay, no vayas al trabajo. No vayas al trabajo porque ahí el COVID está y te vas a morir. No, tenemos que tener nuestras precauciones, tenemos que mantener nuestro cuidado, ser muy estrictos en todas las medidas de seguridad y de salud que tenemos que llevar. Pero hermano, realmente el Señor va con nosotros y nos ha enviado a una comisión. Usted tiene una comisión de parte de Dios, aunque usted diga: pero si yo ni a la iglesia voy, pues por eso mismo el Señor le está dando una comisión a usted. Y si usted es un siervo de Dios, si usted es una sierva de Dios, adelante, adelante, porque el Señor va con nosotros. Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Cuando Israel salió de Egipto, no iban solos. El ángel de Jehová iba delante de ellos y también iba como su retaguardia. Entonces, así Dios nos ha escogido a nosotros. Y si nos quiere robar, si nos quiere matar o si nos quiere destruir, no lo va a poder, porque la mano de nuestro Dios nos está cubriendo. Bendito sea el Señor. Los israelitas rechazaron a Moisés y le dijeron: ¿quién te ha dicho que tú eres nuestro jefe o nuestro juez? Pero Dios mismo lo convirtió en jefe y en libertador del pueblo. Esto lo hizo por medio del ángel que se le apareció a Moisés en el arbusto, con milagros, señales maravillosas. Qué precioso. Mire, con milagros y señales maravillosas, Moisés sacó de Egipto a su pueblo. Entonces, el Señor te va a dar señales maravillosas para convertirte en un libertador del pueblo de Dios. Con milagros y señales maravillosas, Moisés sacó de Egipto a su pueblo, lo llevó a través del mar de los juncos, el Mar Rojo, y durante 40 años lo guió por el desierto. Qué interesante. Mire, 40 años, hermano, pasó Moisés, 40 años de Egipto, 40 años solo en el desierto y 40 años, hermano, con el pueblo. Se puede imaginar un pueblo que era un pueblo rebelde, pero el Señor estaba ahí con Moisés y lo ayudó hasta el último momento. Entonces, si el Señor ayudó a Moisés, también nos va a ayudar a nosotros.
Pero no quedó la historia ahí. El Señor, después de Moisés, levantó a otro hombre que era temeroso de Dios. Usted recordará que cuando Moisés iba a morir, cuando el Señor se iba a llevar a Moisés, el Señor le dijo: pon tus manos sobre Josué y pon parte de tu dignidad sobre él. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios siga a Josué. La bendición que había en Moisés ahora pasa a Josué. Y dice la palabra en Josué capítulo 1 y versículo 6. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Entonces el Señor le habla a Josué. A Moisés no le dijo que era un miedoso, al contrario, Moisés le dice al Señor: ay Señor, pero mira, envía a otro porque yo ni puedo hablar. Y dice que era un hombre poderoso en palabra y en hechos, hermano. Y Moisés dice: es que yo soy tartamudo, Señor, es que yo no puedo. Pero el Señor le dice: vas a ir. Y ahora a Josué no ha de haber sido tan valiente como Moisés, porque el Señor le tiene que decir muchas veces a Josué: sé valiente, esfuérzate. Hermano, yo creo que eso se lo dijo Josué, ¿verdad? Se lo dijo a Juan para que lo entendiera Pedro. Precisamente el Señor se lo dijo muchas veces a Josué para que el Señor nos lo ponga a nosotros en nuestro corazón. Mire, yo bendigo a mis hermanos evangelistas, hermano, que van a cualquier lado, que se ponen en un parque, que se ponen en una calle, que se van al mercado y están ahí predicando la palabra, hermano. Ay, Dios bendiga al hermano Marvin, que ahí lo vi predicando en el mercado. Gloria a Dios por eso, hermano. Gloria a Dios. A mí cuando me tocó hacer ese tipo de asuntos, hermano, es algo serio, porque uno no sabe cómo es la cosa, ¿verdad? Pero el Señor lo fortalece a uno y uno tiene que ir y predicar y dar la palabra y dar el mensaje que Dios ha puesto en su corazón. Como dijo el profeta Jeremías, ¿verdad? Tu palabra fue como fuego en mis huesos que no pude callar. Entonces nosotros también tenemos que dar esa palabra que tal vez nos hemos callado, tal vez te has callado por mucho tiempo, predicarle a tus amistades, hablarles del Señor. Es que van a decir que yo soy cristiano. Pues ¿qué van a decir? Tal vez van a decir: es que estás loco para buscar a Dios de esa manera. Pero no importa, hermano. Usted tiene que tener la certeza en su corazón de quién es el que está con usted. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Entonces le dice, mire cómo le dice el Señor a Josué. Le dice: sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Ay, hermano, se puede imaginar. Y el Señor le había dicho a Abraham que esta era la tierra del amorreo, del jebuseo, del fereceo, de los heteos, de los hititas. Hermano, todos esos pueblos feos. Y entonces ahora el Señor le dice: mira, Josué, sé valiente, porque vas a ir y les vas a quitar la tierra a todos esos sinvergüenzas. Ay, qué terrible, hermano, qué terrible saber que se tenía que enfrentar en la tierra de Canaán. Había 31 reyes que destruir, hermano. Y entonces, no sé, que era el tiempo para Josué de tragar saliva. Y le dice el Señor: sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a tus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley. Mire qué es lo que tenemos nosotros que atender. Cuídate de cumplir
toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito y todo te salga bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tener conocimiento de la palabra. Por eso es tan importante, hermano, que hagas la lucha por escuchar el mensaje, por la lucha por escuchar la palabra. Hay muchos hermanos que tal vez no tienen los medios económicos para conectarse. Yo lo entiendo, hermano. Pero esto debe de ser una prioridad para nosotros. El escuchar la palabra es una prioridad que debemos de tener en nuestra vida. Fíjese usted que antes, cuando podíamos reunirnos, que teníamos los servicios, pues todos veníamos y dejábamos nuestra casa, dejábamos nuestra comodidad, dejábamos incluso nuestra familia para venirnos a congregar. Y ahora que estamos en nuestra casa, que tenemos nuestra familia alrededor, no podemos escuchar la palabra del Señor, hermano. Mire, este trabajo que nosotros hacemos no es un trabajo fácil, no es un trabajo sencillo. Yo bendigo a mis hermanos que están todos los días constantemente aquí en esta casa, preparándolo todo, preparando las luces, el sonido, preparando todo para que nosotros podamos predicar la palabra. Es una bendición, es una real bendición y nosotros no debemos de perder esta gracia que Dios nos está dando, de podernos alimentar, de poder aprender y entender esa palabra para que descienda a nuestro corazón. El Señor le dice que no se aparte de la ley que Dios ha dado. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. Ahora, mire, ahora ya no es en su corazón, ahora es de su boca. Entonces, amados, nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios y darla, hablarla todo el tiempo. Mire, a mí me agrada mucho algunos hermanos, hijos espirituales míos, que están en esta congregación, que me dicen, mira, la palabra de Dios dice así, la palabra de Dios dice así. Con la palabra de Dios en la boca le hablan a uno, hermano. Entonces eso es una bendición. Y eso es lo que le dice el Señor a Josué. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Vaya. Entonces, volviendo al punto del espíritu de temor, me preguntará usted, hermano, ¿y cómo hago yo para que se me quite el temor? Pues aquí está la respuesta, que no se aparte este libro de la ley de tu corazón y de tu boca, y vas a tener éxito en todo lo que hagas. Entonces, es sencillo, hermano. Si la palabra se explica a sí misma, si el Señor nos está hablando a nosotros, ¿tienes temor? Habla la palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tienes que sembrar la semilla de la palabra en tu corazón. Tienes que hacer este esfuerzo, hermano. Tienes que hacer este esfuerzo de escuchar a tu pastor, de poner atención a la Escritura, de aprender la palabra de Dios. Si tienes tiempo libre, escucha la palabra, métete lee la palabra. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche. Cuando la palabra nos habla aquí de meditar, hermano, no es que nos volvamos como esos que están con los ojos en blanco y toda la cosa, piernas cruzadas. En fin, no. Lo que la palabra dice es que nosotros debemos de meditar en ella. Bienaventurado el varón, ¿verdad? Eso dice el Salmo 1, que él confía en la palabra, él tiene la palabra en su corazón. Entonces, sigamos adelante. Dice así este libro de la ley:
no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Entonces no solo es ser loros, hermano. Hay algunos cristianos, como le decía yo, está bien que hablen la palabra y gloria a Dios por eso, pero también que la pongamos por obra. También tenemos que poner la palabra por obra. No debemos de ser como aquel hombre, ¿verdad?, que construyó su casa sobre la arena, que cuando vino la tempestad se cayó la casa y fue grande la ruina de aquel varón. ¿Por qué? Porque oyó la palabra, pero no la puso por obra. Entonces dice, no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué lindo eso, hermano. Mire, si ahora nos toca que tomar el bus, yo no sé cómo va a ser el asunto ¿verdad? De la nueva normalidad, como dicen, no sé cómo va a ser el transporte público, hermano, pero no va a ser fácil. Pero mire lo que dice aquí. No te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Gloria al Señor. Cuando salgas a la batalla, dice Deuteronomio capítulo 21, contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Ese Señor, ese Dios que nos sacó a nosotros de la corriente del mundo, está con nosotros. Y sucederá cuando os acerquéis a la batalla, el sacerdote se llegará y hablará al pueblo y les dirá. Mire lo que el sacerdote tenía que decir. Oye Israel, hoy os acercáis a la batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os alarméis, ni os aterroricéis delante de ellos, porque el Señor vuestro Dios es el que va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Entonces el Señor está diciendo, mire, van a tener que pelear, van a tener que ir a la batalla. Sí, el Señor no nos va a evitar a nosotros, hermanos, que nosotros vayamos a la batalla, pero el Señor va a ir con nosotros. Gloria a Dios por eso. Sigamos adelante, vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 7 y versículo 2 en adelante. Y esta es la palabra que habla, hermanos, sobre un hombre llamado Gedeón. Este hombre lo encuentra el ángel y Gedeón está barriendo, hermano, está escondiendo la semilla, está escondiendo el trigo en el lagar porque tiene miedo que vengan los amalecitas y le roben la cosecha. Entonces el Señor lo primero que le dice que es un varón valiente y esforzado. Gloria a Dios por eso, porque esa es la palabra que el Señor nos dice a nosotros. Eres un varón valiente. Y a las hermanas también. Ustedes también son siervas, mujeres valientes y esforzadas. Gloria al Señor. Y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo te entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo, mi propia fortaleza me ha librado. Mire, tenemos esa situación en nuestro corazón, que si el Señor nos saca de esto, de una situación difícil, debemos de saber que fue Él el que nos sacó adelante. No fuimos nosotros por nuestras propias pistolas. Y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso
para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo, mi propia fortaleza me ha librado. Entonces nosotros tenemos que saber, hermano, que no es por nosotros, que no somos nosotros los que nos vamos a defender, sino que es el Señor el que nos va a salvar. Ahora pues, proclama a oídos del pueblo diciendo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte Galaad. Este es algo interesante. El espíritu de temor es como el COVID, hermano. Se contagia rápidamente. Habían muchos en aquel pueblo que estaban temerosos, que tenían temor en su corazón de lo que estaba sucediendo, porque se iban a enfrentar al enemigo. Pero el Señor, ya lo leímos, lo acabamos de leer en Deuteronomio, que le decía al pueblo de Dios, cuando vayas a la batalla, no tengas temor porque yo voy contigo. Pero ahora, mire, todo este pueblo tenía temor. Eran muchos los hombres que estaban temerosos. Ahora pues, proclama a oídos del pueblo diciendo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte Galaad. Y 22,000 personas regresaron, pero quedaron 10,000. Entonces, fíjese usted, 2/3 partes del ejército tenían miedo, hermano. 2/3 partes de los hombres guerreros, de los hombres que tenían adiestramiento en las artes de la guerra, de esos 22,000 hombres, regresaron por miedo a su casa. Y el Señor dijo a Gedeón, todavía el pueblo es demasiado numeroso. Hazlos bajar al agua y ahí te los probaré. Y será que de quien yo te diga, este irá contigo, ese irá contigo. Pero todo aquel de quien yo te diga, este no irá, ese no irá. Y fue el número de los que lamieron poniendo la mano a su boca, 300 hombres. Pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. Y entonces el Señor dijo a Gedeón, os salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua y entregaré a los madianitas en tus manos. Que todos los demás del pueblo se vaya cada uno a su casa. Entonces, mire qué interesante, porque eran 30,000 hombres y el Señor dijo, no, esto no es una batalla para tantos, esta es una batalla para 300. Entonces el Señor, hermano, el Señor tiene a muchos en el ejército. Hay muchos alistados en el ejército. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces el Señor escogió de 30,000 a 300. Y los 300 hombres tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y sus trompetas. Y Gedeón envió a todos los demás hombres de Israel, cada uno a su tienda. Pero retuvo a los 300 hombres, y el campamento de Madián le quedaba abajo en el valle. Y aconteció que aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón, levántate, desciende contra el campamento, porque lo he entregado en tus manos. Pero si tienes temor, ahora, hermanos, resulta que el jefe tiene temor también. Y el Señor sabía en el corazón de Gedeón que tal vez hubiera preferido irse con los 22,000 que se regresaron, hermano. Pero ni modo, el Señor lo había llamado y le tenía que hacer frente. Pero el Señor, en su gran misericordia y sabiduría, hermano, le extiende a Gedeón una palabra de misericordia. Le da una profecía y dice así: pero si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura.
y oirás lo que dicen. Entonces tus manos serán fortalecidas para descender contra el campamento. Entonces fíjese usted que el Señor le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar una señal. Yo te voy a dar una señal de que yo estoy contigo y tus manos van a ser fortalecidas. Y descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados del ejército que estaban en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y todos los hijos de Oriente estaban tendidos en el valle, numerosos como langostas. Imagínense cómo sería ese valle lleno del ejército enemigo. Numerosos como langostas, y sus camellos eran muchos, innumerables como la arena que está a la orilla del mar. ¿Se puede imaginar ese espectáculo, hermano? Y él con 300 gentes. Y él pensando, ¿cómo vamos a matar a todos estos nosotros? Y cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando un sueño a su amigo y decía, he aquí tuve un sueño. Un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y la golpeó, de manera que cayó y la volcó de arriba a abajo, y la tienda quedó extendida. Respondió su enemigo y dijo, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón. Ay, gloria a Dios por eso, hermano. Gloria a Dios, porque el enemigo había reconocido. Mire, nuestro enemigo reconoce que nosotros tenemos un Padre que está con nosotros. Y respondió su amigo y le dijo, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Aleluya, hermano. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. ¡Ja! Gloria al Señor, hermano. Hoy es un día para adorar al Señor. Es un día para darle gracias a Dios, porque a pesar de todo, a pesar de nuestras luchas, a pesar de nuestras batallas, el Señor nos tiene aquí, como dicen por ahí, vivitos y coleando. El Señor nos ha bendecido, hermano. El Señor nos ha dado un día más de vida y hoy estamos agradecidos con Él, porque a pesar de todo, estamos aquí para glorificar el nombre del Señor. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Volvió al campamento de Israel y dijo, levantaos, porque el Señor ha entregado en vuestras manos el campamento de Madián. Qué lindo lo que Dios había hecho con Gedeón. Pero fíjese usted que dentro del ejército, al ejército Dios no le había hablado. Al ejército, a los 300 Dios no les había hablado, pero sí le había hablado a Gedeón. Entonces, hermano, nosotros tenemos que aprender a ser líderes llenos del Espíritu Santo, a llenarnos del Señor. Si usted es un padre de familia, si usted tal vez es un ministro, si usted tal vez tiene a su cargo personal en su negocio o en la empresa donde trabaja, hermano, o tal vez es un ministro, el Señor le está diciendo, mira, yo estoy contigo, levanta a ese ejército, levanta al ejército que va a ir contigo. Hoy le digo yo a usted, porque usted es parte de esta casa, usted es parte de este ejército. El Señor lo está llamando a usted y el Señor le dice, levántate porque vamos a ir a la batalla, vamos a ir a conquistar, vamos a tomar el terreno del enemigo, vamos a tomar lo que Dios nos ha dado a nosotros, lo que nos pertenece. Gloria a Dios. Sigamos adelante. La palabra de Dios nos habla en el libro de Mateo,
de una situación que sucedió con los discípulos del Señor, porque el Señor estaba probando el corazón de sus discípulos, a ver si ellos tenían también su corazón puesto en Él. Entonces dice Mateo capítulo 14 y versículo 22. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueron delante de Él a la otra orilla. Y mientras Él despedía a la multitud, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas a orar. Y al anochecer estaba ahí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia, es decir, ya había pasado más de la medianoche, ya era la madrugada, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Se puede imaginar cómo sería esa manifestación del Señor caminando sobre el mar? Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Mire hermano, estos discípulos habían estado tan cerca del Señor por tantos meses de estar juntos, y ahora en medio de la tormenta, en medio de su angustia, ellos no lo reconocen. Tal vez en este día, en estos días, hermano, has estado pasando por un momento de tormenta en tu vida. Tal vez estás pasando por una situación angustiosa en tu corazón. Pero el Señor está pronto a aparecer. Está pronto a amanecer, está pronta la cuarta vigilia en que va a aparecer el Señor ahí. Gloria a Dios. Y yo sé que nosotros no nos vamos a poder poner a gritar de miedo, sino que sabemos que el Señor ha venido por nosotros. Y esto, hermano, no solo es figura de este tiempo, sino que es figura de la tribulación que vendrá sobre toda la tierra. Pero el Señor se le va a aparecer a los que son discípulos de Él, a aquellos que están esperando en Él. Los discípulos, hermano, estaban pasando en la barca la tormenta. Sí, estaba pasando en la barca la tormenta, como nosotros estamos pasando la tormenta. Estás en la barca. Te metiste a la barca del Señor, hermano. Porque si no estás en la barca, va a ser difícil. Pero si estás en la barca, el Señor nos va a venir a recoger. El Señor va a venir a por nosotros. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Qué precioso, hermano. Qué precioso cuando el Señor le dice a uno: no temas. No temas, porque soy yo. Soy yo. Hoy te dice al Señor eso. No temas, porque yo estoy en medio de todo esto. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y respondiéndole Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Entonces, hermano, Pedro es figura de aquellos que se van con el Señor, de aquellos que son levantados antes que los demás. Eso nos habla de aquellos que están esperando al Señor, hermano, que aparezca el Hijo de Dios y que nos levante. Imagínese a Pedro caminando sobre las aguas, y respondiéndole Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y acercándose Pedro, descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que ser así. Nosotros, hermanos, si está Jesús delante tuyo, no tengas temor.
No tengas temor, porque el Señor está ahí para bendecirte, para extender su mano de misericordia, para decirte: no tengas miedo. Mire, hermano, a mí no me gustan las alturas, pero el día que el Señor diga: nos encontramos con Él en las nubes, hermano, yo voy a ser el primero en la cola. Pues sí. Porque si usted se queda, ya es cosa suya. Pero yo se lo estoy advirtiendo a usted. Tenemos que seguir adelante y tenemos que caminar creyendo que el Señor nos va a sacar de la barca del mundo, nos va a sacar de la tribulación, nos va a sacar de la tormenta para llevarnos con Él. Claro, me dirá usted: es que el Pedro ese se quedó a medias. Sí, pues sí, el apóstol Pedro, hermano, se quedó a medias. Pero ¿quién le dio la mano? ¿Quién le extendió la mano a Pedro? Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo, y empezando a hundirse, gritó diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aleluya. Hermano, mire, yo no sé cómo lo habrá sentido Pedro, pero si con la poca fe de Pedro el Señor le extendió su mano, ¿qué podrá hacer con nosotros? ¿Qué podrá hacer con usted que está lleno de fe? Aleluya, hermano. ¿Tiene usted fe? Gloria a Dios. Por eso yo también, yo sé, hermano, que cuando venga el Señor, que cuando el Señor nos llame a su presencia, nosotros vamos a ir gozosos delante de Él. Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces, eso nos habla de algunos ministros que van a regresar con el Señor. Y entonces Mateo capítulo 14, 33 dice: y entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: en verdad eres Hijo de Dios. Terminada la travesía, bajaron a la tierra en Genesaret. Entonces, amado hermano, si estás pasando la tormenta, esa tormenta va a pasar. El Señor te va a extender su mano para que todos juntos lo adoremos. Vendrá el tiempo en que nos podamos reunir con paz, con tranquilidad, con seguridad. Y mientras eso sucede, hermano, adoremos a nuestro Dios en nuestro corazón. Adoremos a nuestro Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dice la palabra asimismo en Juan capítulo 20 y versículo 19: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo eso, les mostró las manos y el costado, y entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Estos discípulos pasaron de la incredulidad, pasaron del temor, pasaron de la soledad, pasaron, hermano, de aquel luto que tenían a encontrarse con el Señor. Y el Señor les dijo: tengan paz. Hoy el Señor, hermano, nos encuentra a nosotros en medio de la tormenta y nos enseña sus manos, nos enseña sus obras, nos enseña su corazón y nos dice: tengan paz. Y aquellos hombres se regocijaron. Hermano, es tiempo de regocijarnos. Es tiempo de darle gracias a Dios y decirle: Señor, tú me has guardado, tú me has defendido, tu vara y tu cayado
me infunden aliento. Bendito sea Dios. Y finalmente quiero leer este versículo que está en 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo 6. Fíjese lo que dice esta palabra. Generalmente tomamos estos dos versículos y los citamos, uno de una manera y el otro de otra manera, pero ahora se los quiero citar juntos. Por lo cual causa te hago recordar a ti que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino de poder y de amor y de dominio propio. Entonces, hermano, ¿cuál es el antídoto del temor? Es avivar el fuego de Dios. Que el Señor avive el fuego de Dios que ha puesto en tu corazón. Tal vez si habías estado alejado del Señor, hoy acércate a Él y dile al Señor: Señor, yo necesito ese fuego de tu espíritu dentro de mí, porque eso va a echar fuera el temor. Gloria a Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor. Dios no nos ha dado espíritu de temor. Esto ya lo aclaré, ¿verdad? Que hay espíritu de temor de Dios, pero este es un espíritu de temor que nos paraliza, que nos detiene, que no permite que avancemos al propósito del Señor. Pero Él nos ha dado un espíritu de poder. Nos ha dado la habilidad, nos ha habilitado para actuar a favor del reino. El Señor te está habilitando para ser un elemento transformativo en las manos de Dios. Como buen alfarero, Él está formando la vasija. Nos está formando a nosotros para que seamos una gran bendición. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino de poder, de amor. El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces necesitamos, hermano, no ese amor escurridizo del hombre, sino el amor de Dios en nuestras vidas que lo llena todo. ¿Para qué? Porque a través de ese amor se va a ir todo temor de nuestro corazón. Y además de eso, Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. Algunas traducciones dicen que es dominio propio, lo dicen que es como fortaleza, ¿verdad? Que es la forma de ser en nosotros, de poder hacer lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Para eso es el dominio propio. Templanza. Templanza es uno de los frutos del espíritu, la templanza, ¿verdad? Entonces, hermano, la templanza quiere decir que debemos de ser equilibrios, que debemos de ser templados como una hoja de metal, ¿verdad? Que se tiene que meter, que al rojo vivo se tiene que meter en el aceite. Interesante, ¿por qué? Porque cuando se mete la hoja de metal dentro del aceite, inmediatamente hay un choque de temperatura entre el calor y el frío, y entonces el metal se endurece. Es duro, pero a la vez es flexible. Entonces eso es lo que quiere Dios con nosotros, que seamos un pueblo templado, que tengamos el temor de Jehová, pero que desechemos el temor del hombre, el temor del futuro, el temor a lo que pueda suceder. Hoy el Señor está contigo. Yo quisiera que me permitieras orar por ti,
que necesitamos tomar un tiempo para adorar al Señor. Déjame tomar un par de segundos para bendecir tu vida. Padre bendito, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, Señor, por la vida de tu pueblo, porque sé que tú tienes la bendición sobre ellos, porque tu mano está sobre nosotros para guiarnos a toda verdad. Señor, no temeré del hombre, no temeré de nada, no temeré porque tú estás con nosotros. Padre, hoy venimos a adorarte, Señor. Hoy levantamos, Señor, en nuestro corazón un cántico de adoración. Hoy nos regocijamos en ti, Señor, porque tú has obrado a nuestro favor, porque tú estás con nosotros. Señor, gracias, porque tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Padre, gracias por tu gran misericordia. Señor, te adoramos, Padre, te adoramos, Dios Todopoderoso, por tu infinita bondad, por tu majestad, por tu gloria, porque tú vas delante de nosotros, Señor, porque no estamos solos, sino que tú estás con nosotros, Señor, y pronto vendrás, pronto harás tu obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias por tu gran bondad. Amado hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que esta palabra llene su vida de paz y de fortaleza. Nos vemos pronto.